Bueno, muy buenas a todos. Este trabajo hace parte de la temática de teoría y praxis curricular en el marco del doctorado en educación de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Los integrantes del grupo han decidido realizar un compendio o una breve mirada acerca del desarrollo evolutivo de varios países en América Latina. Esto pues como requisito para aprobar la materia de teoría y praxis curricular con la facilitadora doctora Josefina Godoy. De izquierda a derecha, los integrantes del grupo: Osvaldo Anaya Arrieta, Carlos Pedrosa Cantillo y quien les habla, Jesús Alberto Oliveros Navarro. En primera instancia, cabe hacer notar que escogimos a los países de Venezuela, Colombia, Uruguay y Paraguay para el desarrollo de esta temática. Esto debido a que los países mencionados, que hacen parte del cono sur de nuestra querida América, tuvieron los mismos antecedentes en cuanto a fechas en su proceso de liberación del yugo español y tienen para su efecto el habla hispana como la principal lengua de cada país. Desarrollaremos un breve recorrido acerca de cómo evolucionó la teoría curricular en cada uno de estos países, para la cual hacemos la observación de que fue casi similar las fechas en que se empezaron a implementar lo que fue el concepto de planeación curricular y los programas de estudio en cada país. Además de ello, queremos hacer la observación de que estos países mantienen un nivel educativo parecido, lo cual pues nos llamó la atención al momento de la escogencia de los países para poder desarrollar el estudio. También queremos anotar que nuestro estudio está enfocado a desarrollar una breve mirada acerca de los inicios y la implementación de la teoría curricular en cada uno de los países, teniendo en cuenta fechas que marcaron historia en los territorios de los cuales vamos a hablar y las principales reformas que tuvo a nivel curricular, a nivel de enseñanza, a nivel educativo, cada uno de estos países. Empecemos nuestra mirada de la evolución curricular de estos países desde nuestro hermano país de Venezuela. En síntesis, queremos destacar que la historia del currículo en Venezuela se ha caracterizado siempre por los cambios políticos constantes que ha tenido nuestro hermano país. Cada uno de esos cambios fue caracterizado también por un cambio o una reforma política en la situación que vivía el hermano país en cada una de sus épocas fuertes. El desarrollo del currículo en Venezuela, la historia curricular de Venezuela, se enmarca también bajo 7 etapas en las cuales fue predominante la influencia europea y estadounidense en el desarrollo curricular. Estas etapas también están marcadas por cambios políticos fuertes en Venezuela. Nuestra primera gran etapa está enmarcada en la época colonial. El primer gran intento de organización del sistema escolar se remonta al año 1767 con la Real Orden de Carlos III sobre la expulsión de los hermanos jesuitas. A partir de ese momento, el Estado metropolitano español decidió asumir la responsabilidad política de la educación. Desde entonces se inicia la historia de un maestro que era seglar y para nada clérigo. El primer maestro de primeras letras nombrado por el gobernador de Caracas fue don Manuel Domínguez, en fecha 30 de septiembre de 1767. Este fue subvencionado por la Junta de Temporalidades de los Jesuitas expulsos, y a partir de 1788 el rey ordena que se cubran los gastos de los caudales públicos. Le sucedió en el cargo don Guillermo Pelgrum el 16 de enero de 1778, y posteriormente aparece nuestro famosísimo Simón Rodríguez el 23 de mayo de 1791. Rodríguez
un importante educador de la hermana República de Venezuela, quien tuvo como uno de sus pupilos a nuestro libertador Simón Bolívar. Inició su actividad como maestro apoyada en el método del modelo de las escuelas de Madrid. El modelo constaba de nuevos objetivos para la escuela y de nuevas técnicas de enseñanza para la lectura, la escritura y las matemáticas. La propuesta de Rodríguez fue contemplada durante varios años y se esquematizó en toda la hermana República de Venezuela. Luego de ello le siguió el plan de las escuelas patrióticas fundado por el obispo de la diócesis de Mérida, Santiago Hernández Milanés, el cual fue publicado en el Semanario de Agricultura y Artes en 1804. Este centraba su contenido en el cultivo de la agricultura, las artes y la industria. Más tarde, Simón Bolívar propuso en el Congreso de Cúcuta de 1821, en su artículo 15, la implantación en Colombia. Recordemos que Colombia en ese entonces estaba conformada por Venezuela, Nueva Granada y Quito, era la Gran Colombia. Quiso implantar o implantó el método de enseñanza lancasteriano, que es de enseñanza mutua, labor que fue ejecutada por Francisco de Paula Santander como vicepresidente de la República, en vista de la muerte de Juan Germán Roscio, pero que tuvo poco impacto en Venezuela. La segunda etapa de evolución del currículo inicia a partir de 1830. La refundación de la República de Venezuela marcó el inicio de esta etapa. Luego de la Guerra de la Independencia y del fallido intento de reorganización político-territorial conocido como la Gran Colombia, se introduce en nuestro nuevo plan curricular, en esta oportunidad con un fin especial: la constitución de una conciencia histórica y geográfica nacional. El 13 de enero de 1830 se encargó al doctor Miguel Peña el hacer una primera evaluación del estado de la educación, y el resultado expresado en la primera memoria no pudo ser más desolador al señalar que el estado en que se encuentran los principales ramos de la administración demuestran cuán poco ha adelantado Venezuela en la civilización después de 20 años de revolución y 8 años de una administración colocada fuera de su centro. Todo está casi en embrión y sus materiales informes solo servirán a la convención para hacer más cerca las dificultades que tiene que vencer al dar a la nación una organización sabia y regular. La tercera etapa de la evolución del currículo en Venezuela se inicia en el año 1870. Durante esta etapa, la tendencia epistemológica más importante que impactó el currículo fue el positivismo. Para el año 1911 se oficializa la presencia positivista en el diseño curricular nacional. Pues fue necesariamente el 5 de diciembre de 1911 cuando se sancionaron a petición del ministro José Gil Fortul los primeros programas para la instrucción primaria venezolana. En la memoria de 1912 se tomó la decisión a favor de una educación intensiva, argumentándose en ese entonces que tanto en agricultura como en pedagogía, el sistema extensivo suele ser el de los países atrasados y rutinarios, el intensivo el de los países adelantados y en progreso. El Código de Instrucción de 1912 debería ser uno de los primeros textos para quien quiera adentrarse en el estudio de la historia del currículo en Venezuela. Ese es un texto clave, pues allí hay un contenido filosófico que todavía tiene mucho que decirnos, especialmente porque se tenía conciencia de la necesidad de fundar escuelas de comercio, escuelas de instrucción técnica, artes y oficios, agricultura y veterinaria, además de un claro criterio de organización de la instrucción primaria en la enseñanza normalista. Para el año 1924, el ministro Rubén González ya expresaba la posibilidad de una educación autodidacta. En sus discursos argumentaba que nuestra juventud escolar
no ha disfrutado todavía en la escuela primaria de los beneficios de la moderna pedagogía que tiende a hacer del alumno un autoeducador. Eran palabras brillantes del ministro Rubén González, palabras que no estaban alejadas en lo más mínimo de la realidad que vivía Venezuela en el año 24. La cuarta etapa se puede ubicar desde el 21 de febrero de 1936, cuando el presidente López Contreras pronuncia su conocido programa de febrero, considerado como el Plan de la Nación. Las influencias de la escuela nueva de John Dewey en ese entonces y el pragmatismo que él mismo profesaba se observaban también cuando se aprobó la octava reforma curricular de la educación, el 7 de noviembre del 40. Ya se evidenciaba la influencia de esta escuela nueva en el diseño curricular venezolano. A saber, en la introducción quedan establecidos los principios de fundamentar la enseñanza en la psicología, responder a los intereses y necesidades de los educandos, la actividad del alumno como base para el logro del aprendizaje y la integración de la escuela a la vida como una respuesta a las necesidades individuales y sociales del aprendiente. En 1944 se elaboraron nuevos programas que estuvieron vigentes por muchos años, casi por 25. Estos presentan una organización más definida que el de los años 40, pero puede decirse también que siguen en la mayoría de los aspectos los lineamientos de aquellos planes curriculares viejos de antes del año 40 o del año 40, persistiendo en los intentos de globalización sin llegar a los centros de interés, o sea, de lo más particular a lo más general, pero sin tocar al centro como tal de interés del estudio, que era el estudiante en sí. La quinta etapa se inicia con el plan de manifestación de la educación a partir del año 1958. Desde el punto de vista epistemológico, el sistema escolar venezolano fue influenciado por las tesis desarrollistas y de la teoría de la dependencia. Esto fue un movimiento fuerte a nivel mundial, sobre todo en Hispanoamérica, en Latinoamérica, para los años 60, del año 57 en adelante. El 13 de agosto de 1969 se promulgó el decreto 120 y se produce la nueva reforma educativa de la educación media y técnica. Luego, con el decreto 136, se incorporó al mismo sistema de la educación normal, con la cual se configura el llamado modelo tecnocrático que venía perfilándose desde el año 60, basado en la educación como la empresa nacional. En Venezuela tiene su máxima expresión la empresa nacional con el plan cuarto y el plan quinto de la nación, siendo sus principales impulsores los ministros Hernández Cabraño y Luis Manuel Peñalver. Recordemos que con el plan cuarto de la nación se trajeron a muchos conocidos pedagogos de muchas regiones de América para crear el nuevo sistema curricular de Venezuela. Se trajo a personal de Estados Unidos, se trajo a personal de Cuba, se trajo a personal de Chile, que conformaron una mesa técnica que desarrolló el nuevo plan curricular. Esto fue con el ministro Hernández Caraballo en 1969 al 71. A partir de entonces el currículo ha estado formado por objetivos en términos de conducta observable, objetivos generales y específicos, textos didácticos, evaluación objetiva, exámenes de marcar, diseño instruccional, recursos para el aprendizaje, facilitadores, situaciones de aprendizaje e incluso nuevas maneras de llamar a los seres humanos que participan en los procesos, incluyéndolo en la categoría de recursos, y algunos abusadores hasta llegan a designarlos como insumos. Paralelamente a la propuesta oficial antes expuesta, pues el sistema escolar venezolano recibió influencia por la vía del currículo oculto en la teoría reproductivista, especialmente en la teoría de la dependencia. Ya en la sexta etapa, la cual ubicamos a partir del 13 de junio de 1980,
mediante el decreto 646 se presenta un proyecto de reforma que crea el subsistema de educación básica, que ratifica la Ley Orgánica de Educación. El pronunciamiento por los fundamentos del currículo se hace bajo un confuso eclecticismo, no se sabe en sí cómo está formado, es solo un compendio, un marasmo de situaciones que no se alcanza a entender totalmente dentro del sistema educativo. Sin embargo, tiene aportes del conductismo, del cognitivismo, del humanismo y de la psicología social. Todo este marasmo causó gran confusión, aunque fue ya realmente en esa época cuando la modernidad de los currículos empieza a hacer mella, a recabar ya en lo más profundo del sistema escolar latinoamericano, sobre todo el de Venezuela. Los postulados curriculares durante la década del 90 estuvieron reforzados por las propuestas de la COPRE y la Asamblea Nacional de Educación en el 98, que en su mayoría apostaban por una educación de calidad, pero excluyente de las grandes masas sociales, algo que era bastante dramático en esa época. La séptima etapa podría estandarizarse a partir del proyecto educativo que emana la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1999. A partir de la resolución 179 del 15 de septiembre de 1999 se crean las escuelas bolivarianas, que representan el inicio de un nuevo proyecto en el sistema escolar, un nuevo cambio, un nuevo frente de ataque al analfabetismo, y con la inclusión de que la educación desde entonces en estas escuelas debería ser totalmente gratuita y, óigase bien, obligatoria. En síntesis, lo que queríamos destacar con esta breve reseña de Venezuela es que la historia del currículo en este país está caracterizado prácticamente por los cambios constantes de los métodos de enseñanza, y esa historia está sometida al cambio flexible de las políticas oficiales de Estado, políticas que en un tiempo fueron capitalistas, en otro tiempo fueron democráticas, ahora socialistas. Podemos concluir que la conformación del sistema escolar venezolano, de su currículo como tal, se ha caracterizado por saltos discontinuos, en donde la constante ha sido convertirse al venezolano en como en esa caja de resonancia de proyectos curriculares analizados, discutidos y hasta superados en otras latitudes, en otros países como Cuba, como Chile, como Argentina, que aunque son hermanos y hacen parte del Cono Sur, han tenido un desarrollo un poco más progresivo en el aspecto educativo, en el aspecto curricular. Bueno, continuamos ahora con nuestro amadísimo país, Colombia, una de las expresiones educativas curriculares de pronto más accidentadas que ha tenido América Latina, pues su desarrollo corresponde a momentos históricos políticos que, digamos, van atrasados con respecto a la realidad que el país vive. En la América prehispánica, por influencia de la Revolución Americana de 1776 y pues de la Revolución Francesa en 1789, se generó el clima apropiado para la revolución educativa en Colombia. El currículo se hizo revolucionario cuando cambió las tendencias tradicionales de la enseñanza y la filosofía escolástica, y cuando se buscó integrar la tradición a los progresos del pensamiento moderno. El desarrollo evolutivo curricular en Colombia pues no está desligado del proceso de emancipación, del proceso independentista, del proceso de conformación de la República de los Estados Unidos de Colombia. No está desligado de eso, y cada uno de los periodos políticos, al igual que en Venezuela, cada uno de los periodos políticos de nuestro país marcó un cambio en la educación, en el desarrollo curricular en su momento. En la primera época en que hablamos de Colombia como tal, en la época
del currículo, perdón, de Colombia como tal, es en la época de la independencia, cuando podemos decir que el currículo es nuestro, cuando ya no estamos bajo el yugo español. En la independencia, recuerden ustedes, en el periodo de 1810 a 1819, se impuso la autonomía provincial en contra del centralismo y se promovió la creación de estatutos constitucionales de las provincias que permitían curricularizar las ciencias y las artes según las necesidades de cada región en el país. A pesar de que existía esta autonomía, se crearon, digamos que ciertos requisitos que todos debían cumplir, requisitos curriculares que promovían la lectura, la escritura, los dibujos geométricos, las doctrinas cristianas y el civismo, las ramas de la ciencia, la agricultura, la industria, los oficios, las fábricas, las artes y el comercio. Todo esto con apoyo de las bibliotecas públicas que ya estaban creadas para ese momento, para esa época. El siguiente periodo revolucionario del currículo está enmarcado en la época de la Gran Colombia, o sea, desde 1819 al año 1830. Allí se inicia la educación técnica con el modelo de enseñanza mutua de Joseph Lancaster. Recuerden que fue nuestro libertador quien propuso este sistema a nivel de ambos países, Venezuela y Colombia, y que se implantó con la dirección y supervisión de nuestro vicepresidente en el momento, Francisco de Paula Santander. Se hace la organización metódica en ese entonces del plan de estudio y se fundan las escuelas primarias, escuelas secundarias y de enseñanza mutua con el sistema pedagógico lancasteriano. Y se organiza la instrucción pública y se inicia como tal la preparación de los maestros, o sea, del personal que ya iba a interactuar con los estudiantes, ya iban a tener una educación formal. Para la época de la Nueva Granada, que va del año 1830 a 1853, se promueve y se fomenta la instrucción pública. Progresan la ciencia, las artes y los establecimientos de utilidad general, como las bibliotecas, las casas de la cultura. Con la Constitución de 1843 se centraliza nuevamente la administración pública y se distingue la escuela pública de la privada y se crean las escuelas primarias para adultos, las escuelas talleres, las escuelas para infantes y las escuelas normales de instrucción primaria. En ese momento, pues, el currículo se centraba en la instrucción de forma oral, de manera oral y de manera religiosa. La enseñanza del catecismo, historia sagrada, de la urbanidad, de la lectoescritura, de la gramática, de la ortografía, de la aritmética, la cívica y sobre todo de las lecciones de diseño eran totalmente obligatorias en las escuelas. Y se tenía también una base para la agricultura, la práctica y la economía rural a nivel de las escuelas rurales. Ya en los Estados Unidos de Colombia, de la época de 1861 a 1886, la enseñanza en las escuelas no solamente se limitó a la instrucción, sino que fue más allá. Ya se comprendió el desarrollo armónico de todas las facultades del alma en las universidades existentes, de los sentidos y de las fuerzas del cuerpo, en cada una de las almas mater que existían para el momento. En ese periodo viene la primera misión de los pedagogos alemanes al país para formar a los docentes y se organiza e implementa la educación técnica con influencia alemán. Recordemos el centro colombo-alemán del SENA que existe aún en Barranquilla. En la Constitución de 1886 se restablece la unidad nacional y se organiza la educación en concordancia con la religión católica. Recuerden que acá en Colombia hay un pacto con la Iglesia Católica para las cuestiones que tienen que ver con lo social, lo político y lo educativo. La educación primaria se hace gratuita, aunque no es obligatoria para ese momento.
y se establece pues la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en todos los niveles educativos, pues por el pacto que acabamos de mencionar. Ya en la República, en los años 1900, 1903, hasta el año 1927, se introdujo la reforma seria y estructural del sistema escolar como tal, el sistema escolar, el sistema universitario, dividiendo la enseñanza oficial en primaria, secundaria, industrial, profesional y la artística. Se crean ya las escuelas de bellas artes. Aparece el bachillerato clásico con esa formación humanística y el bachillerato en ciencia o de formación técnica, ya bastante centrado en el arte, en el desarrollo de esa capacidad vocacional que tenían los estudiantes. El currículo entonces en ese momento descansa sobre la base de la enseñanza moral y religiosa, y la educación industrial y los estudios clásicos y la práctica para de la instrucción eran netamente profesional, un poco desligado de la moral y de la religiosidad. En las escuelas normales se buscaba para ese entonces la formación de los maestros prácticos, un maestro más pedagogo y que fuera también erudito en esa materia que brindaba, que expresaba. En la escuela secundaria se buscaba la técnica, los idiomas extranjeros vivos, ¿no? Nada de lenguas muertas, nada de latín, nada de eso, sino el alemán, el francés, el inglés, las nociones de física, química y matemáticas y las carreras profesionales relacionadas pues con la industria. Se diseña en ese tiempo también el sistema de instrucción agrícola, el sistema de instrucción industrial y el comercial. Se reglamentan las materias del bachillerato técnico, que eso se convirtió luego en bachillerato en ciencias y del bachillerato clásico académico que se orientó en la filosofía y letras. En 1916 ocurre algo que marcó la historia del currículo en Colombia de una manera bien fuerte. En el año 1916 el Ministerio de Instrucción Pública dispuso que al bachillerato en ciencias se le agregaran las asignaturas de Historia Universal, Historia Natural, Contabilidad, Geografía e Historia Patria. Eso hizo que el currículo y los planes de estudio aumentaran su capacidad, tenían entonces que adaptarse a este nuevo cambio. Y también dispuso que los diplomas en sus dos modalidades para el egresado habilitaban el de filosofía y letras para continuar estudios en las facultades de derecho, en las universidades y en ciencias políticas y en la filosofía y letras, y el de ciencia, que era aparte, en la medicina, ciencias naturales, ingeniería y matemática. Entonces aquí vemos cómo el sistema escolar en 1916 bifurca la institucionalidad del sistema de educación bachillerato para que el estudiante o los padres del estudiante decidieran cuál era el camino que iba a tomar en su instrucción el estudiante para saber cuál iba a ser el ámbito profesional con el que iba a continuar. De 1930 a 1950 se introdujo el concepto de libertad de enseñanza. Ojo con eso, libertad de enseñanza, pero bajo la inspección y vigilancia. ¿Inspección y vigilancia de quién? Del Estado y de la Iglesia. A pesar de que la frase sonaba bonita, el concepto de libertad de enseñanza. Se volvió a hablar entonces de la gratuidad de la enseñanza y se organizó el currículo pensando en que la primaria, en la educación primaria es donde se debe formar al buen ciudadano. En la secundaria se debían dar los conocimientos culturales y el enriquecimiento del espíritu y unas bases sólidas intelectuales y morales éticas para que el estudiante las llevara a su estudio superior. Aparecen también en este periodo de la educación integral y el currículo se organizó en 5 asignaturas intelectuales y 5 de ejercicios prácticos. Se sugirió acabar con las lecciones de memoria, el sistema memorístico, y más bien implementar el
el gabinete de libros, las fichas mnemotécnicas y los laboratorios. Se buscó también la cultura extensa, pero no enciclopédica, sino la cultura extensa, pero en campo, y el equilibrio entre las humanidades clásicas y la técnica. En este periodo también surgen las escuelas vocacionales con programas no universitarios, dando formación técnica y la enseñanza bilingüe a nivel del bachillerato. Aparece también la primera prueba de estado para controlar la calidad de educación, y aparece el Instituto SENA, que es el Servicio Educativo Nacional de Aprendizaje, famoso hasta el momento. En el año 1950 y en toda la década, ya casi hasta el 60, aparece el concepto de planeación para el desarrollo de los planes quinquenales, concepto de planeación educativa de las escuelas vocacionales, que conlleva ya firmemente al aparecimiento o el reaparecimiento formal de lo que es un currículo, un plan de estudio, un plan detallado, un plan trabajado. Esto se trabajó en grupo en las escuelas de enseñanza media, y se hacía prácticamente en 2 ciclos, pero siempre dentro de la misma institución. Ya entre el 60 y el año 70 se crean los institutos de educación media diversificada, los INEN, que aún todavía existen en Colombia. Estos INEN tenían el propósito de incorporar a los alumnos a la fuerza laboral. Apenas fuesen egresados, iban directamente a trabajar con los conocimientos que ya tenían. Se les enseñaba un arte o un oficio. Se estructuró el plan de estudio de estos INEN con base en la formación en 3 áreas: la cultura general, la cultura vocacional y las actividades extraclase, o sea, las extracurriculares. Ya del 70 al 75 se incorpora el concepto de educación básica, se da la flexibilidad en los planes y programas de estudio, y las instituciones facilitan o el gobierno facilitaba que las instituciones pudieran definir ellas mismas sus planes de estudio, su propuesta educativa. Es en ese momento cuando se diversifica el ciclo vocacional en académico, pedagógico, industrial, agropecuario, comercial y de promoción a la comunidad. Pero eso sí, conservando el ciclo básico, conservando la básica primaria. Ahí es donde se autoriza la flexibilidad de los modelos pedagógicos en los programas y los planes de estudio, y en la forma de evaluación y en el cambio de las modalidades del bachillerato. Ya del 75 hasta la década de los 90, prácticamente hace 20 algo de años, casi 30 años, se amplía la cobertura educativa, no solo de forma cuantitativa, sino también de una forma cualitativa. Se hace un diagnóstico general educativo del país y se detectan las carencias de investigación básica y aplicada, y pues la poca respuesta de los currículos al desarrollo sociocultural del país. Es allí donde estos investigadores demuestran la poca atención que el gobierno estaba prestando a la educación preescolar y a la baja calidad académica de los estudiantes, a la mala formación pedagógica y científica de los docentes, y a los bajos niveles de educación no formal y de escasa atención de los adultos o los grupos étnicos o personas especiales, discapacitados. Se inicia en ese momento entonces la renovación curricular con la definición de sus fundamentos epistemológicos, filosóficos, psicológicos, sociológicos y pedagógicos, al igual que Venezuela. Y se plantea la promoción automática, que buscaba transformar la escuela en un proyecto cultural, y esto inicia un programa de capacitación, actualización y perfeccionamiento docente en los centros experimentales pilotos CEP. Es allí donde se inicia el proceso de democratización de la escuela y el estímulo al desarrollo de los procesos científicos y tecnológicos del país en ese momento. Todo esto deriva o desemboca en la renovación curricular de la década de los 80 y prepara al país en educación para producir la Ley General de Educación
y renovar todo el sistema educativo colombiano. Ya después de la década de los 80, en el año 1991, hasta el día de hoy, se crea en Colombia el Código Nacional de la Educación. La educación ocupa ya un lugar importante en la Constitución Política de 1991 y se publican la Ley 30 de 1992, la Ley 60 del 93 y la famosa Ley 115 del 94 que todavía no rige, el Decreto 1860 del 94 y todas sus resoluciones reglamentarias. Se habla de los proyectos educativos institucionales, de la flexibilidad curricular del gobierno escolar, de la evaluación por logros, por objetivos, de la planeación estratégica y de la calidad total aplicada a la administración educativa, del constructivismo como estrategia pedagógica y de los modelos de aprendizaje y de la educación formal y no formal. Esto pues para adultos y para los estudiantes con discapacidades o con necesidades especiales y para los estudiantes que hacían parte de comunidades raizales, indígenas o de cualquier etnia del país. A pesar de todo esto, a pesar de esta ley 115, de los nuevos códigos, esta ley o los currículos, pues, a pesar de que son flexibles, todavía se les mete mucha mano. Pese a su flexibilidad y a las condiciones de muchas formas de innovación educativa, pues la vigilancia siempre ha sido estricta y la famosa flexibilidad pues nunca se ha dado como tal en el desarrollo curricular de Colombia. Del recorrido histórico de los currículos en Colombia se puede concluir que a medida que se dan los cambios sociales, económicos, los cambios políticos, los cambios culturales, y en la medida que las escuelas se adaptan a ellos, entonces los currículos reflejan las necesidades del entorno. Los currículos en Colombia o están descontextualizados de la realidad del entorno, o solamente responden a ello de una forma adaptativa, pero a distiempo, atrasado. Al hacer las propuestas curriculares, el gobierno no está pensando en la educación del futuro, en el tipo de hombre que debemos formar, en el tipo de sociedad para construir, en los procesos científicos y tecnológicos para los cuales debemos capacitarnos tanto la sociedad como nosotros los docentes, ni en las estrategias científicas ni tecnológicas para los cuales debemos capacitarnos, en las estrategias que cómo es que van a marcar el cambio social y ahora con todo esto de la paz que marcan el posconflicto, sino que siempre nos tenemos que adaptar al presente. Parece una película de ciencia ficción, educación, pero lo que nos hace todo esto es ir detrás de los avances en lugar de nosotros mismos producirlos para dinamizar los cambios que en realidad. Mi nombre es Osvaldo Anaya y a continuación les explicaré la historia del currículo en Uruguay. En el mencionado país se empiezan a observar vestigios de intentos de organización curricular de la educación en el año 1815. Sin embargo, aún para esa época no se tiene idea del concepto de currículo. Situando nuestra mirada en un pasado más lejano, desde la época de la colonización, reconocemos que la educación ha respondido a intencionalidades que reflejaban el pensamiento dominante de su época. Los españoles en el periodo colonial emplearon la evangelización como modelo educativo. Las escuelas estaban a cargo de la orden de los jesuitas y de los franciscanos. Eran escuelas confesionales y respondían a las concepciones de la corona española. En el gobierno patrio de José Artigas se plantearon y defendieron otros intereses. La educación comenzaba a definir su carácter ético y político cuando Artigas expresaba su preocupación por mejorar la situación moral e intelectual de sus paisanos y así consolidar el ideal revolucionario desde la escuela.
En 1815, en la situación precaria del campamento de purificación, fundó la Escuela de la Patria y en Montevideo una escuela de primeras letras. La intencionalidad de estas acciones sintetiza aspectos centrales del ideario artiguista, uniendo la Escuela de la Patria y la Escuela de las Primeras Letras con la educación cívica y el fortalecimiento de la identidad nacional. Este fue el primer vestigio de un planteamiento curricular en Uruguay. En el último cuarto del siglo XIX, el Uruguay independiente aún no lograba, como otros países de América, consolidar un proyecto educativo y cultural propio, ni el pensamiento político y sentimiento nacional. La democracia continuaba siendo débil e inestable. Era necesario poner a disposición de toda la población el legado cultural de la humanidad, conduciendo a la sociedad a la paz social y al anhelado progreso económico. El conocimiento debía dejar de ser un privilegio de pocos. Desde esta perspectiva, vemos cómo a la escuela se le atribuía la función conservadora de transmisión de conocimientos y reproductora de valores de los sectores sociales hegemónicos, validándolos para la sociedad en general. La pedagogía tradicional sustentaba esta propuesta educativa respondiendo a una concepción liberal de la educación. Se caracterizaba por defender las libertades y los intereses individuales en la sociedad. Se planteaba una educación humanística, de cultura general, en la cual la escuela asumía el compromiso con la cultura, ya que la problemática social no era su responsabilidad. Esta escuela de la modernidad, basada en la imagen racionalista del mundo y la moral laica, se estructuraba a partir de la transmisión de un conjunto de contenidos válidos para construirse en la cultura escolar única. El conocimiento tenía carácter de verdad absoluta y como tal debía ser enseñado. El modelo educativo de carácter enciclopedista, intelectualista, implicaba exposición y análisis de los contenidos a cargo del docente, centrado en su autoridad, las relaciones pedagógicas y poniendo el énfasis en la atención, el silencio y la repetición mecánica del saber como verdad universal. De esta forma se preparaba a los alumnos para desempeñar ciertas funciones sociales acorde a sus actitudes individuales. En el periodo de la provincia cisplatina, Dámaso Antonio Larrañaga presenta al Cabildo de Montevideo y obtiene su apoyo, la iniciativa de introducir en las escuelas el sistema monitorial o de enseñanzas mutuas, conocido también como el modelo de escuelas lancasteriana. Este consistía en que los alumnos mejor capacitados enseñaran a los menos preparados. El maestro era el encargado de orientar a los monitores para que enseñaran a sus compañeros en pequeños grupos. Se fortalecía una concepción de la educación moral centrada en la obediencia, el orden y la disciplina. En 1847, el gobierno de la Defensa, en un nuevo intento por organizar la educación, creó el Instituto de Instrucción Pública, atribuyéndole como funciones las siguientes: promover la educación pública, regular el funcionamiento de toda institución educativa, vigilar la enseñanza de las ciencias morales, asegurar la relación armónica entre la enseñanza, las ideas políticas y religiosas que se constituyen en la base de la organización social de la República. En 1855, el secretario de dicho instituto, don José Gabriel Palomeque, realizó un pormenorizado estudio de las escuelas en el país, a partir del cual presentó el conocido informe Palomeque, que daba cuenta del estado de la educación en esa época. Este análisis de la realidad educativa nacional le permitió reconocer algunos de los grandes problemas, tales como la falta de un programa que unificara la educación a nivel nacional, el desconocimiento de los docentes de la teoría de su profesión, tampoco sabían dónde aprenderla, la carencia de buenos libros, y todos ellos necesitaban una urgente atención. Dice el informe, refiriéndose al documento que hoy conocemos como programa escolar: me permitiré indicar la urgente e importante necesidad de un buen plan de estudios que venga a la reforma y evite los abusos,
cuyo arraigamiento solo el tiempo y la constancia podrá destruir, afianzando un sistema bien combinado de enseñanza. En el contexto del proyecto educativo moderno aparece el proyecto educativo y social, el cual surge a través del pensamiento filosófico y pedagógico de José Pedro Varela. Sustenta su argumentación a partir de la reflexión sobre la realidad política y social del país, como referencia imprescindible para comprender la situación educativa. Con clara adhesión a las concepciones filosóficas positivistas, publica sus dos obras pedagógicas, La educación del pueblo en 1874 y La legislación escolar en 1877, las que marcaron rupturas con los modelos educativos anteriores, constituyendo una verdadera revolución mental con impulso innovador. Como consecuencia, la educación y la escuela debían ser laicas. El Estado no podía responder solamente a una parte de la sociedad, la población católica, sino a ella en su conjunto. Se plantea Varela cuál es el orden verdadero y el verdadero programa de los estudios primarios aplicados a la escuela. Para averiguarlo, observemos primero cuáles son las exigencias de la instrucción primaria, ya que ellas han de servirnos para determinar las materias que han de enseñarse y el orden que en ellas deben seguirse. Considerándola en sus aplicaciones al individuo y a la escuela primaria, los grandes fines de la educación pueden reducirse a tres. Primero, la adquisición del conocimiento y uso del lenguaje. Segundo, el ejercicio y nutrición de las distintas facultades y poderes para darle salud, fuerza y habilidad. Tercero, la adquisición de aquellas ideas y conocimientos que pueden iluminar la mente y darle los materiales necesarios para la vida del pensamiento. También propuso principios generales, metodología, criterios de evaluación y aspectos organizativos institucionales. Fijaba la edad no menos de 5 años ni más de 15. Este programa tuvo proyección histórica y filosófica hasta nuestros días, en lo que hace a ideas centrales como la democracia, laicidad, igualdad, cultura. El proyecto desarrollista y la influencia de la Escuela Nueva en el Uruguay. El proceso de industrialización, nuevo avance del modelo capitalista, trajo consigo varios desafíos, cambios en la forma de producción, transformaciones en la mentalidad de la población y nuevas exigencias hacia la educación. Aportes pedagógicos como los de Pedro Figari abrieron camino a un proyecto educativo más ambicioso, incorporando en los fines la idea de formar al pueblo en una educación estética y emancipadora. Figari, desde su enfoque humanista, centrado en el hombre como sujeto de derecho y con derecho en el marco de una sociedad democrática, se planteaba la educación integral en un sentido amplio. Consideraba necesaria una formación intelectual acompañada de una formación manual. Estos aportes teóricos favorecieron la conformación del movimiento renovador conocido como Escuela Nueva o Escuela Activa. Sus propósitos se definieron a partir de la crítica a la escuela tradicional y su fracaso educativo. Su fundamento filosófico continuaba siendo positivista. Esta concepción educativa se fue nutriendo de las psicologías cognitivas. El aporte de Jean Piaget estaba presente desde la formación magisterial y se reconocía con gran claridad en la experiencia educativa nacional. El conocimiento de la epistemología genética, la teoría de la equilibración y la teoría de los estadios fueron importantes soportes teóricos de gran parte de las propuestas experimentales. En Uruguay se vivía un periodo con cierta estabilidad, sin revoluciones ni motines, como en años anteriores, con mayor bienestar económico y menores tensiones sociales. En ese escenario, a partir de 1924, un movimiento de maestros se planteó la reforma de métodos de enseñanza, en base a propuestas del doctor Ovidio de Clory, y evidenciando la influencia de estas ideas de renovación. El Consejo de Enseñanza Primaria y Normal autorizó a directores de escuelas a realizar experiencias metodológicas
enmarcadas en las nuevas corrientes educativas. Se constituyeron experiencias en las escuelas experimentales de progreso dirigida por Otto Niemann en Las Piedras a cargo de Sabas Olaizola y con la dirección de Olimpia Fernández en Malvín. Estas escuelas conservaron el plan de estudios, el programa y distribución en grados, aunque con gran margen de flexibilidad en su aplicación. En 1931 se autorizó también la aplicación en varias escuelas con carácter experimental de un nuevo programa escolar denominado Plan Estable, con enfoque cientificista diseñado por el profesor Clemente Estable, el cual fue oficializado en 1939. El Plan Estable es un plan por la estructuración de su contenido y es un método porque da maneras de trabajar. Ese contenido es tal que pone al niño en presencia de las leyes generales que regulan la vida y lo lleva hasta las distintas culturas para mostrarle las distintas expresiones de la misma en relación con esas leyes. El método es el de investigación. El contenido está estructurado en lo que se llama centros organizadores del saber. En 1941 se formuló un nuevo programa para escuelas urbanas, con las mismas bases que en 1925. Se flexibilizaba la distribución de contenidos de tercero a sexto, agrupándolos por temas, y se permitían las adecuaciones que el maestro valorara necesarias. El idioma nacional era una prioridad y aparecía la educación cívica separada de la moral como materia. El proyecto de las escuelas granjas pone en práctica una nueva orientación de la enseñanza y de la inserción de la escuela en el medio. Replantea las formas de enseñar y aprender en función de las características específicas del niño campesino y de los objetivos escolares. Define la acción social de la escuela en la comunidad y la extensión de la escolaridad. El proyecto hace efectivo el principio de la escuela productiva. Cambian ampliándose los conceptos de local escolar y de alumnado, porque este tipo de escuelas, abiertas a la comunidad, consideran alumnos a todos los habitantes de la zona. La realidad rural, con la presencia casi exclusiva de la escuela como institución cultural, conduce a replantear el tema de los contenidos. Ahora hablaremos sobre el programa para escuelas urbanas de 1957. En este nuevo programa, que en términos pedagógicos constituye una regularización de prácticas innovadoras que venían realizándose en las aulas, mantuvo la orientación pedagógica del programa del 49. Coincidencia en los objetivos, en las bases filosóficas pedagógicas, en los procesos seguidos para su elaboración, en muchos de los maestros e inspectores que participaron. Esta coherencia evidencia una misma línea de política educativa, lo que le daba a la escuela uruguaya la garantía de una unidad ideológica pedagógica. El programa de 1957 se presentaba así. Resolución del Consejo de Enseñanza Primaria por la cual el programa es aprobado. Estructura del programa por áreas y asignaturas. Finalidades y objetivos del programa. Programa propiamente dicho por asignaturas y por años. Para cada asignatura se incluye un conjunto de consideraciones sobre su naturaleza, función y modo de abordarla, y luego los contenidos, en algunos casos organizados por grandes capítulos, al interior de la asignatura año por año. Teorías de la reproducción social y de la dependencia, y la influencia de los organismos internacionales de crédito. Hacia fines de la década del 50, comenzaron a aparecer señales de decadencia general. La crisis del modelo de desarrollo provocaba cambios en diferentes ámbitos de la sociedad. Desde los ámbitos de gobierno se acusaba a los docentes en general de violar
la laicidad. Comenzaba también una fuerte crítica desde la prensa hacia la labor docente, caracterizándola de adoctrinadora. Comenzaba a producirse también una fuerte subfinanciación del proyecto educativo, el cual se veía como gasto en lugar de considerarse una inversión. Los presupuestos para la educación sufrieron grandes restricciones y las consecuencias se observaban en muy bajos salarios docentes, falta de materiales educativos y grandes deterioros en los edificios escolares, como una constante en crecimiento continuo. De aquel mito de la educación del pueblo quedaba muy poco. Se vivía una realidad de profunda injusticia que se veía como imposible de transformar. Se realizaron grandes diagnósticos acompañados de sus respectivos planes de solución. Estos enfoques fueron promovidos desde organismos internacionales como la UNESCO, CEPAL y más adelante el Banco Internacional de Desarrollo y el Banco Mundial. Se plantearon objetivos claros en cuanto al desarrollo del niño, sus intereses y la necesidad de la familia y la sociedad, con una fundamentación básicamente psicológica que respondía a la orientación piagetana. Se estructuró por áreas de conocimiento, como lenguaje, ciencias físico-naturales, matemática, educación rítmico-musical, actividades plásticas, educación física, actividades manuales, actividades con padres. Se indicaban rendimientos mínimos en cada una de ellas, sugerencias y recursos didácticos. Se proponía que las actividades que derivaban de los objetivos se articularan de lo simple a lo complejo. La dictadura en Uruguay y el programa de 1979. Hacia fines de los años 60 se vivía en Uruguay una profunda crisis económica, política y social. Existía un clima de inestabilidad e inquietud general. En ese periodo, la educación fue tema de debate parlamentario en el marco de la nueva Ley General de Educación. Los sectores conservadores, con el apoyo de la Iglesia Católica, fortalecieron la idea de control ideológico en las instituciones educativas. La Ley General de Educación número 14101, aprobada en enero de 1973, incluía en su articulado una visión coercitiva y punitiva hacia los docentes y los alumnos. En el mes de junio de ese mismo año, con la disolución de las cámaras legislativas, se instaló la dictadura militar, como venía ocurriendo en otros países latinoamericanos. La reestructura educativa fue realizada por la dictadura, constituyendo una ruptura radical con el pacto liberal y democrático que había tenido la educación uruguaya. Se trató de una reforma que abarcó todos los aspectos, fines, formas de gobierno, estructura, planes y programas de todo el sistema educativo. En el año 1979, en base a la política educativa nacional de la dictadura militar, se elaboraron nuevos programas de educación común, rural y urbana, inicial y especial, que se comenzaron a implementar el año siguiente. Es entonces donde se empieza a hablar de currículo como tal y de la forma en cómo se estructura. Se ponía particular énfasis en la distribución de tiempos en la jornada escolar. Se privilegiaban las áreas instrumentales frente a las culturales, determinando el número de clases por contenido curricular. Prescribía la forma de planificar del maestro en base a objetivos operacionales y al logro de conductas observables en los alumnos. De esta manera se ignoraba la integralidad del ser humano y se fragmentaba la intervención educativa en los dominios cognitivo, afectivo y psicomotor. Se ha pasado a un programa claramente parcelario, sin puentes entre las asignaturas, presentadas estas como compartimentos aislados. El caso de la clase jardinera es tal vez el más dramático. Con su riguroso listado de asignaturas independientes
y con la asignación de un número probable de clases a cada asignatura y en algunos casos a cada fragmento de ellas, resulta una aridez, de un rigor, de una falta de imaginación y a la vez de una presunción, tales que echa por tierra todo lo que el país había avanzado en materia de educación preprimaria. Si bien el magisterio nacional era supervisado y controlado permanentemente a través de la planificación de sus actividades diarias, supo encontrar estrategias para generar prácticas de aula reflexivas, de autonomía profesional, con todo el riesgo que esto implicaba. En 1980 también entran en vigencia los programas de educación especial elaborados en este periodo. En ellos se advierte la continuidad de enfoque con los programas de educación común, el énfasis en los objetivos operacionales de salida y la concentración de clases y talleres ocupacionales dentro de la institución, desarrollando un modelo de escuela especial diferente. Los programas creados en este periodo fueron clases diferenciales, discapacitados intelectuales nivel A y nivel B, discapacitados visuales, discapacitados auditivos nivel inicial, preprimaria y primaria, programas de taller para discapacitados auditivos, visuales e intelectuales. La política educativa de los 90 y la búsqueda de nuevos consensos en el escenario de la globalización. Esta declaración significó un intento de asegurar la educación básica a toda población mundial a partir de una redefinición del concepto. Se entendió la educación básica como la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. En Uruguay, aquel acuerdo fundacional apostaba a fortalecer la educación pública, la responsabilidad del Estado y la educación laica concebida como antidogmática. Su fundamentación responde a una visión de currículo integrado, con competencias orientadoras y criterios de evaluación. Está estructurado en 3 áreas de experiencia y conocimiento. Área 1, conocimiento de sí mismo. Área 2, conocimiento del ambiente. Área 3, comunicación. Dentro de cada área figuran contenidos estructurados y contenidos simples. Este programa apunta a la creatividad, capacidad y autonomía profesional de los docentes de educación inicial. A partir de los 90, el discurso educativo se asocia fuertemente a la idea de modernizar para participar de las posibilidades brindadas por la globalización. La discusión alrededor del Estado Nacional y la centralización del poder ilustra el propósito de modificar la ingeniería estado-céntrica que construyó la modernidad y ampliar los espacios sociales, organizados por el mercado. Se hace visible una propuesta modernizadora, que si bien retoma parte de la retórica desarrollista que articulaba educación y mercado, deposita en el mercado, a diferencia de la versión anterior apoyada en el Estado, el papel de agente dinamizador y transformador, la figura del Estado evaluador y compensador de las carencias recoge. Bueno, hablemos ahora de lo sucedido en cuanto a la evolución curricular que tuvo el país paraguayo, otro de los escogidos a nivel latinoamericano para el desarrollo de esta temática. Durante el periodo colonial hispánico, en el que resulta evidente que la educación no constituyó un objeto prioritario para las autoridades españolas, la educación quedó reducida al interés de las autoridades locales, como gobernadores y cabildos, y de las órdenes religiosas, estas auténticas pioneras y calificadas realizadoras de todo quehacer cultural. Sin embargo, algunos monarcas produjeron instituciones para la educación de los indígenas, en las que se recomendaba especialmente la utilización del idioma castellano como instrumento educativo, particularmente para la enseñanza de la doctrina cristiana.
Las órdenes religiosas cumplieron una destacada labor cultural en la provincia. Más aún, puede afirmarse sin temor a equívocos que en toda la gran empresa de integración de la cultura paraguaya nunca estuvo ausente el elemento religioso. En el campo de la educación fueron sus mentores y realizadores exclusivos, a través de una sacrificada labor que desde la fundación misma de Asunción acompañó hombro a hombro a los conquistadores en la tarea de incorporación de la población nativa a la vida civilizada. La Constitución Nacional de 1870 dispuso en el artículo 8 lo siguiente: la educación primaria será obligatoria y de atención preferente al gobierno y al Congreso. La Ley de Educación Obligatoria del 28 de julio de 1909 establece que los niños de 7 a 14 años están sujetos a recibir educación primaria en las escuelas oficiales, privadas o en su domicilio. Los jefes políticos están obligados a levantar cada año un censo de niños en edad escolar de su jurisdicción y elevar los datos a las autoridades escolares para su eventual atención. La Constitución de 1940, en el capítulo de Declaraciones Generales, establece en el artículo 10: la educación primaria es obligatoria y gratuita. El gobierno fomentará la enseñanza secundaria, profesional y universitaria. Hasta este momento, en el Paraguay no se hablaba por ningún sitio de currículo, incluso el concepto no se había extendido a Latinoamérica. Fue hasta entonces, en el año 1904, cuando se empezó a planificar la educación como tal en el país paraguayo. Y a través del tiempo, esta organización de planes de estudio tuvo diferentes reformas. La primera reforma se dio en 1904, cuando se puso en marcha el Plan Franco, en homenaje a su pensador. En este plan se pormenorizan aspectos referentes al plan de estudio del bachillerato de 6 años de duración, y se aspiraba a proporcionar al estudiante lo que el hombre culto debe conocer, buscando la calidad antes que la cantidad de los conocimientos. La reforma siguiente se dio en 1924. En esta reforma de currículo, la cual debemos al profesor Ramón Indalecio Cardoso, la formulación de la primera reforma a la educación elemental y normal en 1924, con el criterio de una enseñanza funcional inspirada en las actividades básicas del quehacer socioeconómico y en los ideales de libertad y progreso, de rectitud y bien común. Se implementaron en las escuelas normales y elementales planes y programas en consonancia con los intereses generales de la población. El ciclo se redujo a 6 años de 5 grados: primero inferior, primero superior, segundo, tercero, cuarto y quinto, con énfasis en las asignaturas y actividades fundamentales como trabajos artesanales, prácticas agrícolas y ganaderas, economía doméstica extendida al mantenimiento del huerto familiar y los animales caseros. Luego de esto vendría una reforma curricular en el año de 1931. Siendo ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública el doctor Justo P. Benítez, patrocinó la instauración del nuevo plan de estudios para el bachillerato. Este mantenía las líneas generales del Plan Franco en cuanto a lo que respecta a las asignaturas. La diferencia radicó en que prevé un ciclo general de 5 años y un curso de preparatorio para la universidad de 1 año y tiene menos horas de clase. Buscaba una cultura fundamentalmente práctica. Seguramente que la iniciativa más importante y trascendente de la época fue la decisión de organizar la reforma magisterial, dando lugar a la creación de las escuelas normales. En 1921 el presidente de la República, el doctor Manuel Góndora, y el ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Rogelio Ibarra, acordaron agregar un programa de 3 años de estudios al cronograma normalista vigente. El título otorgado fue Profesor Normal, que equiparaba al de Bachiller en Ciencias y Letras a los efectos del ingreso a la universidad. En abril del 33 fue aprobado un plan de estudio para las escuelas normales elaborado por el profesor Ramón Indalecio Cardoso, que establecía un curso preparatorio de 1 año más 4 para obtener el título de maestro normal y 3 años más para profesor normal. Luego de esto vendría la gran reforma curricular de 1956.
El decreto número 24063 aprueba el nuevo plan de actividades educativas para la enseñanza media, presentado por la Comisión de Reforma de la Enseñanza Media, creada por la resolución número 37 del 13 de febrero de 1956 y la asesoría de la UNESCO. La reforma de la enseñanza media fue puesta en vigencia a partir del curso lectivo de 1957 en todas las instituciones del país, y en la misma se introduce un ciclo básico de 3 años obligatorios para continuar los estudios de nivel medio en las modalidades de normal, bachillerato humanístico y bachiller comercial. Por otra parte, los estudios expedidos por las instituciones que habilitan para el ingreso a la universidad eran controlados directamente a las instituciones bajo la supervisión del MEC. Existen otras a nivel medio, como los colegios militares, las escuelas agrícolas y los seminarios con régimen de internados. Pero no fue hasta 1974 cuando se empezó a hablar de forma real de la implantación de un currículo para las instituciones educativas del país paraguayo. En 1974, las escuelas normales se constituyeron en los institutos de formación docente para la implementación del nuevo plan de formación docente que eleva al magisterio al nivel terciario, postbachillerato. Las modalidades fueron formación, capacitación, especialización y profesionalización. Se gesta el currículo teniendo como base la formación docente. Es allí cuando se empieza a hablar realmente de la instalación de un currículo a nivel educativo en Paraguay. Para el año 2004 se reformula el currículo. Se le da una formación más avanzada al docente a través del programa de mejoramiento de la educación. El nuevo currículo ahora busca la formación de hombres y mujeres que trabajen en la construcción de su propia personalidad. En cuanto a Colombia, el currículo ha sufrido fuertes transformaciones a través de su historia. Las más importantes se han generado por políticas revolucionarias de Estado, que hasta el momento no han generado los resultados esperados. Se pasó de un currículo rígido republicano hasta llegar a modelos flexibles que ahondan en buscar la formación de estudiantes reflexivos. Sin embargo, las pruebas PISA y las pruebas Saber revelan fallas en el sistema curricular. Según expertos, para mejorar la situación se necesita mayor capacitación del talento humano docente, mayor inversión en infraestructura física y tecnológica, unificación de criterios curriculares, acabar la brecha de inequidad educativa, mayor inversión social. Las estructuras curriculares de la mayoría de las instituciones educativas poseen dos grandes falencias que se evidencian en los problemas actuales de la sociedad y en la inutilidad del título de bachiller. Primero, la falta de un programa que genere un ser íntegro a nivel ético y crítico. Y segundo, la falta de materias que enseñen oficios técnicos. El primer problema se presenta principalmente en los colegios públicos, que no le dan importancia a la formación espiritual del ser humano. Si bien este problema no solo depende de la escuela, ya que la familia es el principal formador ético y crítico del menor, es necesario ver que ante la imposibilidad de muchos padres para ofrecer esto, corresponde a la escuela llenar ese vacío familiar. Para solucionar este problema es necesario la creación de una asignatura donde se busque la generación de un ser íntegro espiritualmente, que pueda desarrollarse dentro de la sociedad correctamente, enfrentando sus obstáculos luego de analizar qué gana y qué pierde si realiza cierto acto. Hay asignaturas de ética y valores en algunos colegios, pero la intensidad horaria y el enfoque mal dado no permite que estos sean eficaces. El segundo problema es más general, ya que lo van a poseer la mayoría de las personas que no pueden ingresar a la educación superior, puesto que encontrarán muchas dificultades para conseguir un trabajo, ya que en Colombia un título de bachiller no sirve para nada si se trata de buscar empleo. Con base en los gustos de los estudiantes y las necesidades de la región donde habitan, se les debe ofrecer una formación técnica, la cual le permita al egresado conseguir trabajo más rápidamente o autoemplearse, permitiéndole administrar su pequeño negocio y hacerlo productivo. Por ejemplo, si un joven vive en el campo y le gusta el agro, se le debe enseñar cómo trabajar técnicamente el campo, para que se emplee de manera más fácil, o en caso que no quiera esto, o que la oferta no se lo permita, pueda trabajar en su propio cultivo, tecnificándolo para que sea más productivo y genere una mayor ganancia. Ahora el grupo manifestará su crítica a nivel de los problemas que han tenido en el desarrollo curricular
cada uno de los países escogidos. Comenzamos con Uruguay. El nivel del sistema educativo uruguayo tiene en su falta de equidad uno de los principales factores que perjudican la calidad de los aprendizajes. Debe existir una reforma en la enseñanza local para lograr parámetros de equidad, ya que eso llevará a mejorar el nivel. La carencia de autonomía de los centros educativos para realizar sus propios programas reduce el potencial de los alumnos. Mientras en Uruguay los programas son centrales y uniformes, una de las características que llevó a Finlandia a estar al tope de la escala educativa mundial fue dar libertad a las escuelas para realizar sus currículos. Uruguay es un país donde hay baja calidad de aprendizaje y la equidad es más débil que en el promedio de los sistemas del mundo. La mejor manera de mejorar la calidad en la educación es invertir en equidad con fuerza. Es una buena idea para Uruguay rediseñar las políticas educativas para que haya equidad y que después venga la calidad. En este sentido, en los sistemas inequitativos no hay una buena relación entre el nivel de ingresos y el desempeño. En Uruguay, solo el 9.6% de los jóvenes de 21 y 22 años que pertenecen al quintil más pobre habían terminado el liceo en 2011, según la encuesta continua a hogares del Instituto Nacional de Estadística. En tanto, en el quintil más rico, el 72% de los jóvenes de esa edad culmina la enseñanza media. También en los países con un sistema educativo equitativo, los mejores docentes dan clases en los barrios de contexto crítico. En Uruguay, el sistema de elección de cargos docentes permite elegir por antigüedad, por lo que los maestros y profesores de más experiencia se concentran en los centros educativos menos problemáticos. En cuanto al sistema educativo paraguayo, el sistema educativo se encuentra en el puesto número 133 de un ranking de 144 países, como resultado de un informe de competitividad global del Foro Mundial Económico. Particularmente mal se posiciona la calidad de la enseñanza de matemáticas y ciencia, dos áreas de las enseñanzas consideradas fundamentales. Paraguay está ubicada al final de la lista en el puesto número 140. Bajo esta categoría se consigna la disponibilidad de conectividad a Internet en las instituciones educativas. Esta sigue siendo baja y se coloca a Paraguay en el puesto 131 de la lista que evalúa este indicador. La educación paraguaya no solo padece de una baja asignación presupuestaria, sino que para agravar el problema también tiene muy poca carga horaria, apenas 4 horas por día y 180 días por año, cuando otros países, según datos conocidos y confirmados como Corea del Sur, por ejemplo, tiene 221 días, Finlandia en el segundo lugar 200 días, Hong Kong en el tercer lugar entre 190 y 200 días. En nuestra región, Brasil y México ya establecieron el mínimo de 200 días, Chile lo fijó en 190 días y Argentina en 180. Además de la poca carga horaria, también está el problema del pobre contenido de los programas del ministerio, que no está a la altura de sus pares de otros países en materia de ciencias, matemáticas y lectura, según lo confirmara un informe dado a conocer por el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes PISA, que se mide cada 3 años por encargo de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, en el cual Paraguay ni siquiera llegó a figurar.